Ok, mis queridos hermanos, mire, vamos a comenzar este capítulo 5. Aquí el apóstol Pablo cambia definitivamente del tema, porque desde el capítulo 1 hasta el capítulo 4, el apóstol Pablo está reconviniendo a la iglesia de Corinto para que no siga hombres, no se vuelva seguidor de hombres, sino que vuelva seguidor de la palabra del Señor y del Señor mismo. Y da diferentes razones por las cuales nosotros debemos de ser fieles a la palabra del Señor y saber que es el Espíritu Santo quien nos enseña y que todos los hombres, todos los siervos del Señor somos eso, siervos, somos administradores, somos servidores del Señor. No debemos de tener un lugar especial como para que usted me siga a mí, sino que nosotros solo enseñamos el camino y enseñamos la palabra del Señor. En Mateo 28 dice que tenemos que discipular, tenemos que bautizar y tenemos que enseñarle a que usted cumpla la palabra del Señor, no la palabra del predicador. Y entonces Pablo inmediatamente en el capítulo 5 comienza cambia el tema y comienza a corregir a la iglesia en cuanto a la actitud espiritual de la iglesia. Ya no toca el que sean seguidores de hombre, sino que entra a un tema bien importante en la casa del Señor. Y le aseguro, mi amado hermano, que estos son temas sumamente difíciles en este tiempo. ¿Por qué? Porque estamos en un tiempo donde yo no quiero que nadie se meta conmigo, que yo voy a la iglesia, pero no se meta con mi testimonio, no se meta con mi vida. Yo voy y lo escucho, vengo, si acaso ofrendo, si acaso no, si acaso sirvo, si acaso no, pero yo no quiero que me digan nada a mí. En ese tiempo estamos. Entonces, de repente venir y tocar este capítulo 5 y ver que Pablo está prácticamente regañando a la iglesia, no a la persona que está pecando, sino que está regañando a la iglesia porque con esa actitud también la iglesia está pecando. Entonces, vamos a verlo, amados hermanos, porque esto es lo que enseña la palabra del Señor. Yo sé que el corazón independiente ahora de todas las personas y que tienes que respetar mi espacio, etcétera, etcétera, pues se resiste a escuchar temas como estos. Pero como nuestro estudio es un estudio exegético, es decir, versículo a versículo, desentrañando ahí lo que la palabra de Dios nos va a enseñar, entonces no podemos saltarnos el capítulo 5. Así que quiero invitarlo a que ponga mucha atención. No lo vea de manera personal como que este servidor se lo está diciendo a usted, sino que véalo de manera divina, como que Dios se lo está diciendo a usted, porque para usted es y para que nosotros pongamos atención cuando estamos metidos en problemas, en pecados y queremos vivir la vida cristiana y queremos que Dios nos bendiga aun cuando estamos metidos en líos. Vea lo que dice el apóstol Pablo y comenzamos con el versículo 1. Dice, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Entonces, el apóstol Pablo procede a contar, a mencionar cuál era el problema que él iba a tocar, cuál era la situación que se estaba dando en la iglesia de Corinto. Recuerde que los miembros de la iglesia de Corinto pues vivían en una ciudad donde la fornicación no era nada escandaloso, era algo normal, e inclusive la vida espiritual pagana de la gente en Corinto estaba acostumbrado a eso, y la religión también tenía un carácter sexual. Entonces no había tanto problema con la fornicación. Pero, amados hermanos, Pablo, cuando las personas se van convirtiendo al Señor, Pablo tiene que enseñarles no lo que es políticamente correcto, sino que lo que es la palabra del Señor. Y por eso es que Pablo ha venido diciéndole, ¿verdad? Que tenemos nosotros que guardar la palabra, guardar las cosas como fueron escritas, como fueron dichas. Entonces Pablo les dice, pasa a decirles cuál era el problema. Y entonces dice, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, ¿verdad? Ya eso es un problema, eso es un pecado, ya es un pecado sexual. Y entonces el problema es que el pecado sexual, como ya hemos estudiado en otras ocasiones, es un pecado que toca el interior de la vida de las personas. Y entonces
la fornicación, y dice tal fornicación que ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. O sea, acabamos de decir que la fornicación no era un problema en la ciudad de Corinto, pero, amados hermanos, el incesto sí. El incesto sí era un problema, el incesto estaba penado, inclusive en la ley, en la ley de Dios es el problema, el incesto es un pecado. Y aquí había un problema porque estaba un miembro de la iglesia, estaba teniendo una relación marital con la esposa de su padre. Y se entiende que no se refiere a su madre, porque entonces se hubiera dicho directamente, está teniendo fornicación con su madre, pero dice, mire, y lo pongo en su pantalla, dice, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Entonces, Pablo se va directo al punto. Están ustedes allí dentro de su iglesia, hay un problema de esta índole. Y entonces entra el problema sexual y Pablo, sin tapujos, lo dice inmediatamente. Ahora, Pablo, en este punto, no está juzgando, en los primeros versículos, no está juzgando al que está metido en líos, sino que aquí está llamando la atención de la iglesia, porque la iglesia, a pesar de que está dentro de la iglesia, está esa situación, no están haciendo nada. Y entonces cualquiera diría, no, pues sí, pero cada quien es libre de hacer todo lo que quiera. Sí, pero no lo dice así la palabra del Señor. Nosotros tenemos que ser cumplidores de lo que dice la Escritura, y nosotros no podemos sujetar a los convencionamientos sociales, a la libertad de cada uno, a la libertad civil. No podemos limitar a la iglesia, no, ahí ya no nos toca a nosotros. Claro que sí. Y porque la iglesia ha abierto las puertas al pecado. Ya no, los líos ya no están afuera de la iglesia, sino que están dentro de la iglesia. Y los líderes hemos callado y no hemos dicho nada cuando nos damos cuenta que varios miembros están metidos en situaciones bien difíciles. Mire, amados hermanos, yo puedo darles testimonio de que cuando un pastor se da cuenta de los líos que están sucediendo, de la fornicación quizás entre dos hermanos, o el adulterio entre dos servidores, etcétera, etcétera, y uno se queda callado para que los servidores no se vayan o para que no se molesten. Mire, amado, eso se va haciendo, se va multiplicando, se va pasando entre hermanos, se comienzan las murmuraciones, y entonces si el pastor les deja hacer esto, pues yo también voy a hacer esto, y los que son débiles en la fe, comienza a fermentarse el pecado que ellos tienen, y comienza a multiplicarse la maldad dentro de la iglesia. Algunos pastores son de la idea que la iglesia no debe disciplinar a sus miembros, pero la verdad es que para eso es la palabra de Dios. Y el Señor Jesucristo pues nos da las herramientas, y ya vamos a ver eso, cómo es que se tiene que hacer, cómo confrontar a un miembro de la iglesia que está metido en líos así tan escandalosos como esto. Y fíjense que vea el reclamo de Pablo. No, porque en ese momento, en el versículo 1 y 2, no toca la vida del que está metido en líos, sino que está reclamándole a los líderes de la iglesia que han decidido guardar silencio, ¿verdad? Y no solamente han decidido guardar silencio, sino que Pablo deja entrever como que ellos se jactaban de la gracia de Dios, como que, mira, fulano está en pecado y de todas maneras no pasa nada. Dios siempre lo bendice y no hay ningún problema. Y entonces confundimos nosotros la gracia de Dios, la misericordia de Dios con la palabra, con lo que Dios desea que nosotros hagamos. Mire el versículo 2, por favor, y dice, y vosotros estáis envanecidos. Vea
las palabras de Pablo. Ustedes están confundidos, ustedes no han entendido la palabra de Dios, están llenos de nubes en su mente, están pensando otras cosas, algunos están metidos en activismo y quizás la persona que está metida en pecado es quien está aportando o es el que está haciendo, está sirviendo, ¿verdad? Con sus bienes, con lo que sea. Entonces, a veces la iglesia se mete en tanto activismo y no se da cuenta de la vida personal, de la vida interior de cada uno de sus miembros. Cuando yo me gradué del seminario, antes de ordenarnos, nos hicieron una entrevista a nosotros y luego entrevistaron a todas las esposas de los que nos graduamos y de los que éramos candidatos a ser ordenados como pastores. Mire, amados, las entrevistaron a todas. Algunos compañeros, algunos hermanos no los ordenaron. ¿Por qué? Porque tenían problemas dentro de su casa y no bastaba el aspecto académico, sino que también se vio el aspecto moral. Y cuando se destapó eso, salieron un montón de situaciones, violencia intrafamiliar, había infidelidades, etcétera, etcétera, y que eso estaba escondido y eran pastores, buenos servidores, activos como solo ellos, pero metidos en líos hasta el copete. Y nadie decía nada, ni la misma congregación decía nada, hasta que los pastores de la iglesia central, antes de la ordenación, hicieron este proceso y se quedaron varios pastores y algunos pues que yo admiraba mucho su forma de trabajo. Pero no basta con las cosas que nosotros hacemos. Nosotros también tenemos que ser obedientes a la palabra del Señor. No importa si seamos pastores o si seamos solo servidores o solo congregantes. Todos estamos obligados a cumplir la palabra del Señor. Entonces dice, oiga lo que dice Pablo. Lea lo que dice Pablo. Dice, y vosotros estáis envanecidos. Oiga, y les dice una pregunta diciéndoles lo que tienen que hacer. ¿No deberíais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? O sea, sigue diciéndoles a ellos, no, ustedes tuvieron que haber dolido de lo que ese tipo está haciendo, de lo que ese disque hermano está haciendo. Se hubieran lamentado y se hubiesen reunido y hubiesen removido a ese hermano si tenía privilegio, si tenía servicios, si tenía lo que sea, tenía que ser removido de ese servicio porque estaba metido en líos. Y este lío era una cosa tan tremenda. Este hombre estaba teniendo relaciones, estaba teniendo una vida marital con la esposa de su padre. No dice ahí si todavía estaba con la esposa de su padre, no da las especificaciones, pero eso es un escándalo. En la vida del Señor es un escándalo. Yo sé que probablemente, amados, en la iglesia ahora es algo normal. Pero la palabra del Señor lo señala como pecado. Y Pablo está llamando la atención, nos está llamando la atención a nosotros los líderes, que somos conscientes, que quizás somos conscientes de los pecados de los hermanos, de los pecados de los servidores, y nos quedamos callados por conveniencia. Ya sea que porque no quiero meterme en líos, ya sea que porque el hermano me colabora en esto, etcétera. Y tarde o temprano, amados hermanos, tarde o temprano, el Señor nos va a tomar cuenta. Y Pablo aquí dice un punto bien importante, porque dice, y vosotros estáis envanecidos, ¿no deberíais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Pablo aquí no solamente, amados hermanos, no solamente está diciendo que el que hizo eso tiene que ser sacado del servicio, tienen que serle quitados todos los privilegios, sino que Pablo está diciendo algo más difícil, ser sacado de la iglesia. Amados, mire, nosotros estamos seguros de que Dios nos llama a nosotros, ¿verdad? El Señor Jesucristo dice que nadie viene a Él
sino es llevado por el Padre. De tal manera que Dios trae delante de Jesucristo a las personas para que sean presentados por el Evangelio. El Espíritu Santo es el que convence de pecado, dice de pecado, de justicia y de juicio, y allí nosotros escuchamos la voz del Espíritu Santo y somos transformados. Dice la Biblia que cuando nosotros recibimos al Señor de corazón, nosotros nacemos de nuevo. Somos incorporados al cuerpo de Cristo. Nuestro nombre es inscrito en el libro de la vida. Somos justificados, somos santificados. Y entonces se supone, amados hermanos, según lo que la Biblia dice, y yo sé que eso es verdad, pero lo que se supone es que debe pasar en todos los que recibimos al Señor, ser nuevas criaturas. Y nuevas criaturas requiere nuevos hechos, ¿verdad? Nuestras actividades pasadas, nuestras viejas actitudes deben quedar atrás. Pedro dice, basta ya el tiempo pasado de hacer lo que no conviene, ¿verdad? Y que ahora nosotros, y Pablo dice que ahora nuestros miembros que antes eran utilizados para el mal, ahora tienen que ser utilizados para la justicia. En otras palabras, que cuando venimos al Señor, tiene que haber cambio en nuestra vida. No somos perfectos, pero somos nuevas criaturas, y a través del Espíritu Santo, la palabra, una congregación y nosotros mismos vamos teniendo cuidado de nuestra vida, de no caer en situaciones como las que Pablo aquí nos está tocando. Y fíjense que Pablo comienza a juzgar desde él donde estaba. Dice, ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En otras palabras, Pablo dice, yo desde que me enteré, yo me puse en oración y yo se lo presenté al Señor, y aunque no estoy con ustedes, desde aquí yo he juzgado a esa persona. O sea, Pablo les dice, yo he hecho lo que ustedes no han hecho, y ahora los estoy exhortando a que ustedes lo hagan. Entonces dice, ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal ha hecho. Entonces, Pablo ya tiene un juicio para esta persona. Y mire cuál es el juicio de Pablo, cuál es la sentencia de Pablo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, oiga bien, la iglesia reunida, orando, tocando las situaciones morales y espirituales dentro de la iglesia. Pablo dice que cuando eso sucede, la iglesia en el nombre del Señor se reúnen, el poder del Señor está presente. Entonces dice, en el nombre del Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo. Oiga esto lo que dice el versículo 5. El tal, oiga esto, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Increíbles palabras, fuertes palabras. Pablo dice, el tal sea entregado a Satanás. Mire, hermano, la iglesia, dentro de la iglesia es una esfera de bendición. Es una esfera espiritual de bendición, donde el Espíritu Santo bendice a toda la iglesia. La Biblia dice que donde dos o más estén reunidos en mi nombre, allí estaré. Entonces, todos los que estamos bajo una iglesia local, recibimos la bendición de esa iglesia, la cobertura del Espíritu Santo. Mire, los convertidos y aún los no convertidos reciben cierta bendición de los hijos de Dios. Entonces, cuando la iglesia reunida en el poder del Señor, con la dirección del Espíritu Santo, por la conducta licenciosa de un miembro de la iglesia, se reúne, la iglesia tiene la autoridad, oiga bien por favor, tanto civil, porque esto civilmente es por supuesto que no es ilegal, ¿verdad? Pero en el Señor no solamente es legal bíblicamente hablando, porque la Biblia es una ley, sino que es necesario la disciplina dentro de la iglesia. Entonces aquí dice Pablo que el tal sea entregado a Satanás, es decir, sacado del ámbito de la iglesia. No estamos hablando de hacer lo que solo a Dios le compete, no, sino que lo estamos excluyendo de la iglesia
local. Dios sabrá lo que va a hacer con él, ¿verdad? Porque Dios no se descuida de ninguno de sus hijos, pero, amados hermanos, la disciplina nos permite dos cosas. Oiga y ponga atención a esto, pues Pablo ya lo va a tocar, pero nos permite dos cosas. Número uno, el cuidar a la congregación, ¿verdad? ¿Por qué? Un mal ejemplo, una situación pecaminosa permitida dentro de la iglesia corrompe a los demás, ¿verdad? Una manzana podrida puede podrir el resto. Y eso nos ha pasado a nosotros, ¿verdad? Ahí en la cocina hay un lugar donde está puesta manzanas o inclusive naranjas a veces, entonces de repente nos damos cuenta y una naranja se va poniendo blanca, se va arruinando, y entonces cuando nosotros no sacamos esa naranja que está arruinada o manzana que está arruinada, comienza a pasar el hongo que la está arruinando a las demás frutas, y de repente todas las frutas están arruinadas. Pues igual pasa en la iglesia. Un poquito de levadura leuda, corrompe a todos los demás. Entonces la disciplina es necesaria cuidando al resto de la congregación. Número dos, ¿por qué es necesaria la disciplina? Tocante al miembro que está metido en líos. ¿Por qué? Porque se supone que es salvo, porque se supone que es un corazón arrepentido, porque se supone que es una persona que está buscando la voluntad de Dios, pero por alguna situación, por descuido, etcétera, se metió en ese tremendo lío. Entonces, cuando la iglesia viene y lo corrige y lo disciplina, esta persona va a meditar. Si en verdad es salvo, esta persona va a meditar, sea que quiera volver a la misma iglesia o que se vaya a otra iglesia, pero con un corazón arrepentido. Y lo importante, amados hermanos, es el arrepentimiento en el corazón. Si nosotros lo dejamos estar así, no solamente va a corromper a los demás hermanos, sino que si la persona no es salva, no ha nacido de nuevo y solo se supone, él mismo se supone que es cristiano, pero está metido en líos, no le damos la oportunidad de que conozca al Señor y se arrepienta. Si es hijo de Dios, va a volver. Oiga bien, por favor, si es hijo de Dios, va a volver. Y por eso es cuando el apóstol Pablo dice, no, yo ya lo entregué a Satanás. Es decir, sáquenlo de la cobertura espiritual de la iglesia. Y entonces dice Pablo, lo vuelvo a poner el versículo 5, que es importante. El tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Óigame bien, aquí Pablo nos está demostrando algo que es sumamente importante. Si es salvo, ¿verdad? Si es salvo, aunque se haya metido en líos, sigue siendo salvo. Oiga esto, por favor. Algunos hermanitos, pues, y no vamos a tocar eso, vamos a dejarlo para el próximo programa, para el próximo estudio sobre la salvación, la eternidad de la salvación. Vamos a tocarlo el próximo estudio. Pero, amados hermanos, muchas iglesias consideran que la salvación se pierde, pero la Biblia enseña que no. El Señor Jesucristo, la palabra de Dios, nos enseña que no, que está sostenido en la palabra, en el sacrificio perfecto de nuestro Señor Jesucristo. Entonces dice Pablo que el tal se ha entregado, o sea, sacado de la iglesia. Entonces, al sacarlo de la iglesia ya no tiene la cobertura de la protección del Espíritu Santo, y entonces se ha entregado a Satanás, dice, para destrucción. Se lo vuelvo a poner para que usted vea la palabra. Para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Entonces, si es salvo, mis queridos hermanos, si esta persona es salvo, esta persona va a volver. Mire, le van a pasar 1000 cosas, no sé, le van a pasar 1000 cosas, pero si es salvo, va a regresar a la iglesia. Si no es salvo, pero a eso le golpea lo necesario, amado, va a volver a la iglesia. Algunos dirán, no, qué barbaridad, mejor que se quede en la iglesia. No, hermano, no, porque si no es salvo y no es confrontado, nunca lo va a hacer, y va a pasar toda la vida pensando que es salvo, presumiendo en su mente que es salvo, pero actúa como impío, habla como impío, vive como impío y es impío. Entonces, amados hermanos, Dios nos manda a corregir. Mire, predicar esto en este tiempo es difícil.
Y por eso hay que pedirle al Señor que todos los pastores, todos los predicadores, podemos predicar con denuedo. A eso se refiere, con valentía, aunque son temas que son rechazados por mucha gente más en este tiempo, pero la palabra de Dios no la podemos actualizar a conveniencia. Amados hermanos, no podemos hacer eso. La palabra de Dios no cambia. Mire, la cultura ahora, esa nueva cultura post pandemia, un día va a cambiar, va a pasar otra cosa que también la va a volver a cambiar. Si una vez cambió, va a volver a cambiar. Lo que cambió ayer, dice una canción, tendrá que cambiar mañana. Eso sí es. Lo único que no cambia es la palabra del Señor. Y entonces, le guste a usted, le guste a las personas que puedan estar escuchando, la palabra de Dios es una y Pablo nos la enseña claramente y aquí no nos da espacio para pensar que podemos hacer otra cosa. Y entonces, y mire lo que dice el versículo 6. Aquí Pablo le reclama la actitud a los líderes de la iglesia. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? O sea, cuando dice jactancia, se jactan del amor de Dios. No, mire, Dios es tan amoroso que aún este que está metido en ese gran pecado, Dios lo ama y aquí está. Amados, no es bueno, dice Pablo, que se jacten de eso. No es bueno que se jacten de la supuesta madurez del resto de los hermanos. ¿Sabe por qué? Porque están presumiendo, número uno, que Dios no tiene problemas, que porque Cristo murió en la cruz, Dios no tiene problemas, que el tipo esté en pecado y se mantenga en la iglesia. Que está presumiendo que porque el amor de Dios y el poder de Dios va a mantener sin caída al resto que está viendo el mal ejemplo que está dando este hermano. Amados hermanos, mire, estamos llamados a cambiar. Estamos llamados a pensar mejor. Mire lo que dice el siguiente versículo. Oiga esto. Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa sin levadura como sois. Oiga esto. Vamos a ir por partes en este versículo 7. Limpiaos, ¿verdad? Limpiaos. Tenemos nosotros mismos, a través de la palabra del Señor, con la ayuda del Espíritu Santo, tenemos que ir dejando todas las costumbres, todos los hábitos pecaminosos que teníamos antes. La Biblia dice que nuestro viejo hombre está crucificado con Cristo, dice la Escritura. Entonces, yo tengo que ir cambiando mis hábitos, tengo que ir cambiando mis costumbres, tengo que ir cambiando poco a poco, combatiendo mis deseos. Entonces, la vieja levadura. Cuando la Biblia habla de levadura, siempre habla de influencia, siempre. La Biblia a veces habla de la levadura como bueno y habla de la levadura como malo, porque la influencia puede ser buena, pero también puede ser mala. Entonces, pero aquí, cuando habla de la vieja levadura, está hablando de la actividad pecaminosa que teníamos antes. Tenemos nosotros que irnos limpiando. Pastor, y si lo tengo aquí adentro, si yo estoy, y a mí me gusta tomar o hacer esto, hacer actividades pecaminosas, a mí me gusta, ¿cómo me los voy a quitar si los tengo por dentro? Mire, amado, primero el apóstol Pablo dice que nosotros tenemos que dejar de suplir para nuestros deseos carnales. Si es la televisión, si es el cine, si son las amistades, si es lo que sea que a usted lo está influenciando para que ese mal que usted tiene desde siempre, usted no lo pueda dejar, usted tiene que ir cambiando, tiene que ir dejando todas las actividades pecaminosas que nosotros teníamos y todo lo que nos lleva a eso. Fíjense que cuando yo vine al Señor, yo era alcohólico, pues yo tomaba como la mayoría de mis amigos, de compañeros de trabajo, y entonces como todos tomaban, pues yo no lo veía malo. Cuando vine al Señor, comencé yo a disminuir, pero no lo veía tan malo hasta que yo encontré en 1 Corintios, ya lo vamos a ver más adelante, que dice que los injustos no heredarán el reino de Dios, y ahí comienza a detallar los pecados y actitudes que tiene el ser humano que no agradan al Señor. Y entonces en el listado
entre los últimos están los borrachos. Dice, no heredarán el reino de Dios. Entonces, cuando yo leí en la palabra del Señor que los borrachos, y lo leí un día donde yo estaba en malestar por una noche de copas tremenda, ¿verdad? Entonces lo leí que los borrachos no heredarán el reino de Dios. A partir de ahí, yo le pedí al Señor su ayuda y comencé a tomar actitudes para poderme desligar de eso. Mire, el dejar de fumar, el dejar de tomar, porque hay personas que mantienen relaciones en adulterio por mucho tiempo. Dejar esas relaciones no es tan fácil. Entonces, pero a partir de allí, a partir de ese día, en mi persona comencé yo a tomar los cambios necesarios, cambios de amistades, cambios de hábitos. Ya no visitaba ciertos lugares. Mire, yo en mi trabajo siempre me quedaba hasta más tarde, y de ahí los que nos quedábamos pues salíamos a tomar. Pues entonces yo empecé a salirme más temprano para poder huir de todo eso. Y a eso se refiere la Biblia cuando dice, limpiaos pues de la vieja levadura. Comience usted a tomar control a través del Espíritu Santo y de la palabra de su propia vida. Y no me diga, no, pero es que yo no puedo, eso es imposible para mí. No hay nada imposible para Dios, y Dios está en usted. Usted puede cambiar. Entonces, si usted puede cambiar, si yo puedo cambiar ciertas cosas en mi vida, cualquier persona puede dejar cualquier actitud o hábito pecaminoso, lo puede hacer. Entonces, la iglesia tiene que cuidarse. Los líderes, cuando es demasiado escandaloso el problema, tienen que tomar parte en el asunto. Fíjense que el Señor Jesucristo nos dice la manera cómo se tiene que llevar a cabo esto en Mateo, en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 18. Quiero ponerlo en su pantalla para que vean lo que el Señor Jesucristo nos enseña al respecto, porque nos da la manera como nosotros tenemos que enfrentar los problemas dentro de la iglesia. Oiga esto. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él a solas. Y si te oyere, has ganado a tu hermano. Oiga esto. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, oiga esto, tenle por gentil y publicano. O sea, el Señor dice, si con todo este proceso, con toda esta reconvención, y aún la iglesia se dio cuenta del problema y no escucha a la iglesia, es que esta persona no es creyente, no ha nacido de nuevo. Así es que tú tienes que tenerlo ya no como hermano, sino que tienes que darte cuenta que es un impío, que es una persona que no era creyente, o que está tan metido en el pecado que no va a dejar esa actividad pecaminosa. Cualquiera dirá, pastor, pero lo que usted está hablando está muy extremo. Pues esa es la palabra del Señor. Y fíjense, amados hermanos, que en el capítulo 2 de Tito dice lo siguiente. Quiero mostrárselo, por favor. Dice Tito, capítulo 2, versículo 11, dice así: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. O sea, la intención de Dios es salvarnos, enseñándonos que, oiga esto, mire qué palabra, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros. ¿Para qué? Para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio. Oiga esto, pueblo propio, celoso de buenas obras. O sea, Cristo nos salvó
para que nosotros seamos diferentes. No para que para que sigamos con esa vida licenciosa, mis queridos hermanos. Pero entonces, sigamos con Corintio, porque esto no termina. No termina ahí, permítame, estamos en 1 Corintios 5, aquí estamos. Entonces, vea por favor, póngale mucha atención a lo siguiente. Estamos en el 7, ¿verdad? Ahí estamos. Entonces, dice, oiga esto, lo vuelvo a poner. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura, o sea, sin nada que lo corrompa, ¿verdad? Sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Cuando el pueblo de Israel fue sacado de Egipto, el Señor mandó a que sacrificaran el Cordero Pascual y que celebraran la primera Pascua, ¿verdad? Y era una Pascua que no tenía levadura, ¿verdad? Por eso es que ahora el pan que se sirve en la Santa Cena no tiene levadura. Pero en ese entonces, amados, no podía tener levadura porque no es una masa preparada. No se podía dejar porque a la masa se le pone levadura y iba fermentando la levadura para que estuviese más suave y más alta para poder trabajar y hacer el pan y lo que sea, ¿verdad? Entonces aquí no había espacio para eso. Ahora la iglesia del Señor, Dios quiere que nosotros vivamos sin esa levadura, sin nada que nos corrompa, sin nada que nos hinche, sino que seamos puros, seamos simples, seamos sencillos en el Señor, limpiándonos de todo lo que nos corrompe. Ahora, nosotros no celebramos aquella Pascua. Nuestra Pascua es Jesucristo y esa Pascua ya fue sacrificada por nosotros y por eso es que nosotros no podemos dar pasos atrás, amados hermanos. Entonces ya fue sacrificada esa Pascua que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces dice el versículo 8, así que celebremos la fiesta. No con la vieja levadura, o sea, no con la actividad pecaminosa, con la vida pecaminosa que teníamos antes, con las malas intenciones con las que antes teníamos, ni con la levadura de malicia, dice, y de maldad, sino con panes sin levadura, oiga esto, de sinceridad y de verdad. Amados, definitivamente que hemos sido llamados, oiga bien, a una vida diferente. A eso nos ha llamado el Señor. Y vemos dentro de las iglesias y a conveniencia los líderes pues a veces nos hacemos del ojo pacho, a veces nos hacemos los desentendidos, los que no sabemos, pero el Señor sabe que muchas veces sí sabemos y somos reconvenidos en esta carta por el Señor. Fíjense que esta carta principalmente, oiga bien, principalmente está dirigida a los líderes. Pablo no le escribió al que estaba metido en pecado, sino que va dirigido a los líderes. Primero les dice, yo ya sé lo que está pasando. Segundo les dice, qué es lo que tienen que hacer con esta persona y les corrige y les dice, no es buena la jactancia que ustedes tienen. Un día, mis queridos hermanos, un día vamos a ser presentados delante del Señor y se nos va a pedir cuenta, de las cosas que hicimos. Tanto el que se metió en pecado como la iglesia que no lo reconvino. Y nosotros no podemos hacer como que, imagínense que de repente usted presume que tiene un cáncer y va donde el doctor y el doctor le dice, mire, ya está la respuesta del examen, venga por favor, que es algo que es urgente. Y entonces usted se hace el desentendido porque no quiere la noticia. Porque no quiere esa noticia difícil, porque no quiere tratar el cáncer. Y entonces el médico le dice, venga, porque estamos a tiempo y podemos intervenir con quimio y con lo que sea. Entonces usted prefiere hacerse como que no existe. Y el cáncer va creciendo hasta que lo lleva a la muerte. Yo pienso que es lo mismo cuando no corregimos nuestro corazoncito. Cuando está metido en pecado, cuando no corregimos nuestro corazón, porque nosotros tenemos que también poner nuestra barba en remojo, ¿verdad? Tenemos que analizarnos nosotros mismos y saber que aunque somos líderes, no estamos exentos de la disciplina y de la corrección del Señor, pero también la vida de los hermanos. Dios nos ha puesto la vida de ellos, la vida espiritual de los hermanos, bajo nuestra administración, aunque usted no lo crea.
No, aquí cada quien es responsable. No. Sí, somos responsables, pero el pastor es responsable de llamar la atención. Es una atalaya el pastor y los líderes. Cuando alguien está metido en pecado, es el pastor y los líderes los que están llamados a llamar al arrepentimiento al hermano, a reconvenir al hermano, para que su corazoncito se arrepienta y cambie de actitud, para que Dios siga derramando bendición en la vida de cada uno de ellos. Bien, mis queridos hermanos, yo no sé cuál sea su situación, pero estos son temas sumamente difíciles. Oiga, se lo digo, sumamente difíciles. ¿Por qué? Porque estamos en un tiempo donde nadie quiere que toquen mi privacidad. Yo tengo derecho a mi privacidad. Ok, puedes tener derecho a tu privacidad, pero tú quieres agradar a Dios, hablas de que conoces al Señor. Yo quiero invitarte a que medites cómo está tu vida. Revisa tu vida. Nadie lo va a hacer por ti. Y cuando más en el estado que están ahora los liderazgos, que no se meten con nadie. Pero cuando una iglesia es responsable, cuando una iglesia quiere ser bíblica, no me digas práctica, por favor. No, seamos prácticos, cada quien en su rollo. No, a eso no nos ha llamado el Señor. Y un día, como les digo, como líderes, vamos a enfrentar la disciplina del Señor por no hacer lo que nos compete. Y si usted está metido en líos, amados, doble rodillas al Señor. Primera de Juan 1:9 dice que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El Señor Jesucristo nos ha llamado a una vida de bendición, pero una vida no de un momento de arrepentimiento, sino que una vida de arrepentimiento, una vida en la cual nosotros tenemos que cuidar, no caer, porque nuestros hábitos pecaminosos aún están en nuestra mente y nos llevan cautivos cuando nosotros no nos abrazamos del Señor a pecar. Pero cuando nos tomamos de la palabra del Señor, del Espíritu Santo, del poder del Señor Jesucristo, tenemos el control de nuestra propia vida espiritual y podemos rendirnos al Señor, porque esa es la libertad que tenemos en Cristo, de rendirnos al Señor y permitirle a Él que Él controle nuestra vida. Eso es algo necesario en la iglesia, la disciplina, la corrección. Primero tiene que comenzar en mi corazón, pero si no, pues Dios ha puesto herramientas dentro de la iglesia para ayudarnos a todos a corregirnos y a caminar por el sendero de la vida. Bien, mis queridos hermanos, yo no sé cómo está usted, pero yo sé que esto y el resto lo vamos a tocar porque hay un ámbito de aplicación de esto que estamos hablando, de este tipo de disciplina. Porque si usted no es creyente, pues no hay por qué disciplina. ¿Por qué si usted no es creyente? Pero si usted es hijo de Dios, esto le compete a usted. Pero usted me dirá, pero entonces es mejor para mí no ser creyente porque así nadie se va a meter conmigo. Pero un día vas a ver a Dios. Y lo vas a ver como tu Salvador o lo vas a ver como tu juez. Y la respuesta de eso va a ser eterna. Por eso es que quiero invitarte ahora, en este momento, que recibas al Señor Jesucristo como tu Salvador personal, como tu Señor y Salvador personal. Entrégale tu vida, cede tu vida a Él. Permite que Él te limpie, te transforme y te ayude a través de su poder y del Espíritu Santo a tener una vida llena de bendición, una vida en paz, una vida en gozo, ese gozo que solo el Señor puede dar. Y que cuando nos toque partir, pues nos vamos al cielo con Él. Repite esta sencilla oración. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a Jesucristo a morir en mi lugar. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén y amén. Si usted hizo esta oración, bienvenido a la familia del Señor. Bien, mis queridos hermanos, gracias de verdad por permitirnos estar ahí.